Muchos creen que están comiéndose usando inteligencia artificial para generar imágenes para su marca, sin darse cuenta que es un suicidio comercial. Porque eso realmente, esa generación de imágenes, sobre todo a nivel anatómico, si eres cirujano plástico, odontólogo, o si vendes procesos de resultados, esos son morphing y warping muy avanzados, pero que no entienden las formas ni las estructuras físicas y ven errores que se te pasan. Entonces, si tú no eres una persona con el ojo experto, no sabes usar la inteligencia artificial como una herramienta, sino que tiras todo ahí o copias y pegas, tienes un problema adicional al del copyright, que no tienes derechos de autor. Y yo les voy a demostrar aquí, en la historia de la animación, qué es lo que está pasando. Aquí les voy a explicar. Hay un software que tiene muchísimos años en el mercado, ese software que se llama Elastic Reality, se lo voy a poner aquí para que lo vean. Y yo pillé cómo es que hace la inteligencia artificial, me di cuenta. Dije, ok, la inteligencia artificial lo que hace es que usa unas líneas guías inteligentemente con lo que ha aprendido, y con esas líneas guías de las formas, y hace un seguimiento de píxeles, un optical follow, y va creando la forma inicial y final como un morph. Fíjense, por ejemplo, esto es lo que es un morph. Tú pones el cuadro inicial, pones el cuadro final. ¿Hacia dónde va? Bueno, ahí creo la estampa. Yo tuve que buscar una máquina vieja para poder correr esto, para podérselos explicar, para que entiendan cómo es la lógica y por qué da errores, con guías de forma y guías que reservan que eso no se va a cambiar. Cuando tú le das play, él te va a transformar esa forma en la final, que sería, por ejemplo, cuando tú haces una toma de un ángulo a otro, y según el aprendizaje que tiene la inteligencia artificial, va aprendiendo cómo son los movimientos de cámara y va creando eso. Esto es un morph, bueno, burdo pues, pero una cosa que hice rapidísimo para que ustedes vieran. ¿Qué es lo que es el warping? ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial avanzadamente? Con esa base de principio y fin que tienen aprendizaje, cómo son algunas formas, trata de crear inteligentemente esas formas anatómicamente para crear un cuadro de inicio y de fin lógico. Si te queda bien, ya alguien lo hizo. Entonces ahora vamos a verlo con un cuerpo humano. En la anatomía, tú marcas la cabeza. Eso que estoy haciendo yo manualmente, se supone que es lo que hace la inteligencia artificial rápido, con su aprendizaje. Marca las líneas, marca los espacios que va a ser el optical follow. El origen es la chica y el destino es el chico, y va marcando. Yo marqué el borde del cuero cabelludo, las cejas, los ojos, porque yo trabajé mucho ese software hace muchísimos años. Por eso fue que pillé. ¿Y qué es lo que hace el warping? El warping es ese morph, pero haciendo tracking, porque la toma es animada. Entonces hace tracking de la máscara en función del movimiento de la toma. Entonces va haciendo un morph. Y esa es la forma que ustedes van a ver. Miren, ¿ves? Eso que ustedes están viendo ahí se parece mucho a muchas cosas básicas que ustedes ven de la inteligencia artificial al principio y ahorita cuando tiene los errores. Y eso no va a cambiar. Porque si ella no ha aprendido de otra persona, específicamente esa parte anatómica del proceso que estás haciendo, te va a dar ese error. Y puede ser imperceptible para los humanos. Que el ojo se va a entrenar. La gente se está entrenando en el ojo y dice, ay, eso es inteligencia artificial. Estoy harto. Teóricamente y prácticamente siempre está susceptible a los errores. Entonces tú miras, pero ¿cuáles errores son? Si usted es cirujano plástico y si usted es médico, tenga cuidado con estos errores, porque es un desprestigio, porque vi comentarios de gente muy molesta por ese tipo de cosas. Aquí se los voy a mostrar, fíjense. Miren, por ejemplo, este ácido hialurónico en los labios. Se supone que, bueno, que hace unos quistes, y resulta que, fíjense, se inflan los dientes. Los dientes se inflan porque nadie marcó ahí, la inteligencia artificial no entiende eso. Y se inflan los dientes como si fuera un globo y lo ponen en las redes sociales, no le importa. Y eso no es un comportamiento natural del proceso que se está vendiendo. Mira cómo se infla como un globo los dientes. Y bueno, sale. Eso es un error que va creando desprestigio en la gente. La gente dice, bueno, sí se logró, pero ¿qué es eso? Entonces, esos son errores que suceden en la inteligencia artificial y que, bueno, que la gente está aceptando, pero la gente se está metiendo en la cabeza. Miren aquí, por ejemplo. Este limpiador de poros, resulta que él es el que te ensucia. Mira cómo mete el sucio él. Él es el que te ensucia el poro y después él mismo lo chupa. Para adelante, lo sacan en redes sociales. Y la gente, ay, ¿por qué no me gusta? Porque hay algo que me genera rechazo. Eso. Aquí están operando para la nariz para respirar mejor. Hacen una operación y resulta que, mira, ¿para qué? Para que respire por la boca. Miren cómo al final respiró fue por la boca. Entonces, ¿para qué le operas la nariz? Errores que salen. Y no tiene derecho de autor. Mira por ejemplo, como le borra el pelo y después meten ese poco de títulos que la inteligencia artificial suelta. ¿Quién va a leer eso? Eso es mentira. Eso no tiene nada de didáctico. Entonces, y aquí, por ejemplo, miren esta operación de la cara, donde mira cómo se cae la cara para el piso. Se cae para el piso y para adelante lo ponen así. Eso genera ruido visual. Que si no hay un ojo experto viendo eso es lo que está generando ruido en tu marca.
Y la gente está rechazando, los comentarios son de gente experta que, por ejemplo, los poros excretan, los poros no chupan y se mezclan los líquidos. Y miren, este es un caso muy importante que les quería mostrar. Esta animación está en otra cuenta y es la misma, miren. Esta es una cuenta y esta es otra cuenta, no hay derecho de autor, por más que tú le pongas marca de agua, no hay derecho de autor, te roban la animación. Entonces tú pierdes el ADN de tu marca porque te pareces a otro. Y aparte que aquí están dando a entender que los poros chupan y los poros excretan. En las células, hay unas células especiales porque una persona que tiene 40 años trabajando eso, criticó a un doctor, Dios mío, pero ¿qué estás haciendo? Eso no es así no entra el ácido. Y los ácidos se mezclan así como que sin nada. Es una cosa que al final, si te pones a pensar, ey, párate, hay que tener cuidado, hay que ponerle cabeza a lo que estás haciendo, hay que ponerle técnica, hay que ponerle experticia del doctor en función de algo que realmente sea didáctico y no ruidoso. Y que la gente no se queje tanto porque van a desconfiar de tus resultados. Y eso hay que decírselo a la gente. Por ejemplo, aquí están poniendo que la extracción genera movimientos de los dientes cercanos. Y vino un experto y le dijo al doctor, le dijo, ¿qué pasó? Pasaron 100 años. Porque estás alarmando a la gente diciendo que se van a mover los dientes así, tan rápido. No dice que eso pueden pasar muchísimos años para que eso pase. Es que es una técnica de intimidación que están usando con la inteligencia artificial para exagerar las consecuencias. Imagínate tú lo peligroso que es eso y que la gente lo está diciendo y otros doctores están advirtiendo de esa técnica de intimidación, de exagerar, porque ahora con la inteligencia artificial lo puedes hacer irresponsablemente, exageras las consecuencias. Mira cómo hacen el warping aquí. Es como el diente va haciendo una morphing de una cosa a la otra y lo ponen sin pensar. Entonces, estos errores que están sucediendo en la inteligencia artificial son los que yo les quiero decir, que tienen que tener cuidado. Si usted tiene una cuenta de cirugía plástica, si usted está vendiendo resultados de un evento, de una construcción, si usted está vendiendo resultados de un proceso, si no hay un ojo que entienda que usarla como herramienta, si no hay un descargo de la experticia, ahí está susceptible a puros errores y la gente se está dando cuenta. Hay como una especie de creadores de contenido que no manejan ciertas técnicas y vieron aquí una oportunidad. Vieron una oportunidad de venderle a todo el mundo la inteligencia artificial irresponsablemente porque no hacen animación 3D, no hacen animación 2D, no hacen infografías, no diseñan. Y dijeron, no, yo meto esto aquí y lo saco. Y también doctores que dicen, bueno, mira, me la venden barata y la saco. Pero estás perjudicando tu marca porque no es una persona experta en el tema. Y aparte, miren cómo yo las uso. A mí nadie me puede reclamar usar estas animaciones porque son de inteligencia artificial. No tienes derecho de autor, no es una ilustración tuya. Entonces me consiguió la misma animación en diferentes cuentas. Entonces, si no hay intervención humana, entonces no hay derecho de autor. Porque no la puedes registrar. Porque la inteligencia artificial aprende de comerse todo lo que está en internet y hacen modelos de generación. No pagan derecho de autor, están robando toda esa información y tú la usas en tu marca. Entonces te puedes ver barato si no es algo verdaderamente necesario, cuando sea necesario. La IA es excelente para entretenimiento, pero para marcas, para ganar dinero, necesita autoridad y necesita gente justificadamente que la use y necesita que se respete el ADN de tu marca. Ten eso presente, no comas moda, ten autoridad, no juegues con tu marca. Saludos.